disculpen, he llegado un poco tarde. Sospecho que hay leyes generales de manipulación psicológica, siendo el hombre aquí y allá una naturaleza compartida. Pero hay distingos nacionales en cuanto a cómo esas reglas se aplican a un país específico, Cuba, España, USA, que en cierto modo tienen un carácter propio o por el contrario, cuando se pasa del individuo al grupo, a la masa, las diferencias disminuyen. Y segundo, bueno, ¿ha habido algún avance en el estudio de la psicología de masa de Freud o Le Bon? A ver, cada país, es cierto que cada país tiene unas características diferentes. Hay personalidades distintas. Por ejemplo, en Francia se caracteriza por una personalidad narcisista, la grandeur de la France. Italia son más histriónicos. Entonces, cada país tiene unas características determinadas, pero la ingeniería social, las normas de la ingeniería social, se saltan eso para ir a la base del funcionamiento del cerebro. Por eso funcionan. Funcionaron en la Alemania nazi, que Alemania era un país tremendamente avanzado y sin embargo llegó el gobierno nacional socialista, y Himmler, siendo el ministro de la propaganda, hizo una labor Claro, claro. fantástica, fantástica de ingeniería social y una sociedad avanzada, una sociedad inteligente, una sociedad que en principio tenía que tener herramientas cognitivas suficientes para defenderse de la manipulación social, cayó en masa rendida y compraron. O sea, asimilaron la ideología nacionalsocialista y lo apoyaron. Y bueno, fue un desastre, claro, la Segunda Guerra Mundial, millones de muertos, un desastre. Y empezaron a no seguir la doctrina nazi cuando vieron un poco, cuando se dieron cuenta, fueron conscientes de la barbaridad que habían hecho. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho. Cuando empezó el chavismo en Venezuela, todos decían, no, no, aquí no va a entrar porque no somos Cuba. Entró. En España están diciendo, no, aquí no va a entrar porque no somos Venezuela. Entra siempre, porque las técnicas van a la base del funcionamiento del sistema, del cerebro y del sistema nervioso. Son técnicas muy estudiadas que, según dicen, yo he leído mucho y me han comentado, salen de los estudios del Instituto Tavistock de Londres, que es el think tank de la ingeniería social. Hacen todos los estudios, saben muy bien cómo reacciona el cerebro del ser humano y son los que están asesorando a los gobiernos que están interesados en aplicar estas técnicas. Entonces, por eso digo, ¿se diluye? No. Cada país es cierto que tiene una personalidad, pero las técnicas de ingeniería social son igual para todos. Están, no sé si decir por encima o por debajo, pero entran. Y luego hay una segunda pregunta que dice, ¿ha habido algún avance en el estudio de la psicología de masas desde Freud o Le Bon? Hombre, ha habido mucho. Ha habido muchísimos. O sea, la psicología de masas, desde que se ha empezado a estudiar bien la neuropsicología y la respuesta en psicología social, hoy en día digamos, las leyes y lo que yo os pongo en el libro es, es diferente. No sé si es un paso para adelante o para atrás, pero para mí es un avance de lo que decía Freud, porque Freud tenía una teoría, algunas cosas, para mí no tenía razón, pero en otras era un genio, pero no pasa de ser la base. La aplicación práctica sale normalmente del Instituto Tavistock y de los ingenieros sociales que trabajan para los gobiernos y lo cobran.